Un 15 de junio se celebraría otro cumpleaños más de este gran hombre. Muchos de ustedes no lo conocerán, otros quizás sí. Pero al final de esta historia, de alguna manera todos lo recordarán. Era una persona de carácter fuerte, era muy emotivo, pero le costaba mucho demostrar sus sentimientos y también le gustaba mucho compartir con las personas. Le gustaba mucho que lo visitaran. Yo iba con mi familia, ya yo tenía esposo y tenía hijos. Amante de los deportes, de los animales, de la buena comida y una persona que le gustaba tener contacto con los demás. El Líbano es un país de una cultura muy antigua, ya que en el Líbano se une lo antiguo como lo moderno. Competimos en la historia, ya que este país inventó el alfabeto, los números, las leyes, el tinte, el papel. Y la parte de belleza es un país sumamente bello, porque tiene las 4 estaciones bien marcadas. A pesar de ser un país muy hermoso, la realidad es que, a inicios del siglo XX, el país y la región atravesaban un conflicto ideológico en donde perseguían a las personas por sus creencias religiosas. Esto generó el caos en la población. Él contaba que él y sus hermanitos tenían que ir a las montañas en el Líbano a buscar el hielo más limpio para que su mamá le hiciera granizados para comer, porque no tenían otra cosa que comer. Era ateo, porque él siempre le echó las culpas a la religión, a las religiones, de las guerras fratricidas que se viven en el Medio Oriente y en su país. Las persecuciones religiosas se intensificaron en el Líbano. Esto obligaba a la gente a huir de su país en busca de mejores oportunidades en el exterior. En 1928, con tan solo 17 años recién cumplidos, Rashid decidió huir del Líbano. Tomó un barco rumbo a Costa Rica, en donde lo esperaba un tío en el puerto de Limón. Con este nuevo paso en su vida, lo primero que hizo fue cambiar su nombre libanés, Rashid, por uno más acorde a nuestro hogar. Fue así como cambió su nombre a Ricardo. Eso, de alguna manera, significó dejar atrás su pasado. Aquel libanés dejó de serlo desde el momento en que pisó la tierra costarricense y se convirtió en un costarricense más. Somos navegantes, somos comerciantes, porque el Líbano desarrolló el comercio y enseñó el comercio al mundo entero. Los libaneses nosotros no somos egoístas. Siempre cuando lo podemos servir y ayudar a alguien, lo ayudamos. Sus primeras aventuras comenzaron en las calles de Limón. Con una bicicleta se iba a vender golosinas al mercado central y trabajaba en la tienda de telas libanesas de su tío. De ahí, decidió independizarse y se trasladó hacia San Ramón, donde tuvo su propia tienda de telas libanesas con el conocimiento adquirido en la tienda de su tío y además abrió una tienda de abarrotes. Ambos negocios le fueron muy rentables y famosos en la zona. Pero al poco tiempo, fracasaron. Ya quedaba fiado a sus clientes y después decía que era injusto cobrarle a quienes realmente no podían pagarle. Buscando nuevas oportunidades, Ricardo se trasladó en tren a Quepos, en donde se encontraba la compañía bananera. Al relacionarse constantemente con los trabajadores de las plantaciones, se enteró que la compañía estaba contratando personal en la zona de Golfito y sin pensarlo 2 veces, decidió tomar un bote desde Punta Arenas hacia su nueva aventura al sur del país.
En 1939, el joven comerciante de tan solo 27 años llegaría por primera vez a Golfito. A principios de los años 40, la compañía ya tenía acentuado en Golfito todo su equipo. Él llegó a Golfito y, como era lógico, él no traía capital, él venía muy pobre. Don Ricardo vendía maní, sandalias, pasquines en el tren. Él se iba a Palmar, o Ramal Esquina, Finca La Juela, todas esas fincas las andaba, se bajaba del tren y iba al cuadrante a vender, a hacer sus negocios. En una oportunidad se bajó en Finca 58 y lo dejó el tren y tuvo que irse desde Coto 58 hasta Golfito por la línea férrea, a pie, porque en ese entonces no había otra alternativa. Como no tenía plata para pagar una cabina o un hotel o cosa por el estilo, una señora que tenía un bar ahí frente al muelle de Golfito consiguió que le alquilara una tijeretica para él llegar a descansar en la noche. Obvio, como consecuencia, tenía que esperar a que el último cliente del bar se fuera para él acostarse. Sin dejarse vencer por aquellas dificultades que enfrentaba, con mucho esfuerzo y trabajo logró reunir al cabo de un tiempo suficiente dinero para alquilar un viejo hotel con 5 cuartos y una cocina. Un día en su negocio estaban unos tractoristas hablando de las intenciones que tenía la compañía bananera de canalizar el río Coto para sembrar todo el valle. Ricardo tuvo una corazonada, por lo que decidió acompañar al jefe político de Golfito a inspeccionar el valle de Coto. Atravesando caminos de piedra suelta, luego de unas horas llegaron a lo que sería un lote de tierras de más de 90 hectáreas pertenecientes a un hombre llamado Juan Navarro. Lo que sería a simple vista una extensión de terreno con mucha vegetación, Ricardo vio algo más. Apostó todos sus ahorros y decidió comprar aquella tierra en tan solo 9,000 colones. Y me sorprendió cuando él me contó, digamos, de la compra de la actual Ciudad Nelly. Entonces le dije, Ricardo, pero ¿cómo se te ocurre irse tan lejos, un lugar tan difícil? Va a ser muy difícil, puedes llegar al éxito, pero no creo que a mi tiempo, ni al tuyo. Entonces él me dice, te vas a ver. Es difícil a veces quizás de entender porque el visionario no es fácil que se le comprenda. A propósito de esto que la gente tildara de loco a Ricardo Nelly, a mí no me extraña, porque a mí también me lo han dicho. Para mí los locos así, soñadores, bienvenidos sean, porque yo he sido un loco toda mi vida, loco en el buen sentido, ¿no? De emprender asuntos que nadie da un peso por ellos y después cuando los ves dices, ah, la pucha, qué bueno, ¿ah? Miró no los árboles, no el bosque, no la montaña, sino ya miró desde aquel momento lo que esto podía llegar a ser. Y no se quedó ahí. Puso mano sobre la obra y ahí sembró esa semilla que fue creciendo con el tiempo. Lo primero que construyó don Ricardo, digamos, fue la casa de él. Extensas jornadas de trabajo de hasta 14 horas diarias eran lo normal para Ricardo y sus trabajadores, cuando apenas empezaban a labrar la tierra de aquella hasta el momento inimaginable ciudad que surgiría en ese lugar. Entonces me contó que una vez iban en medio de la selva y sintieron un escándalo, y era una jauría de, ¿cómo se llama?, de saínos, ¿no?, de jabalíes. Y entonces me decía que ellos, lo primero que hacían cuando avanzaban un poco por el bosque era cortar un tronco, más o menos a la altura de 1,5 metros, 1 metro de un árbol. ¿Y con qué objeto? Le dice. Bueno, cuando llegaba la jauría nosotros nos subíamos ahí y ellos empezaban, los bichos estos, a rodear el árbol y a pegar ladridos y a aullidos y a tratar de mordernos, pero se aburrían, porque ahí nos quedábamos nosotros quietos hasta que daban la media vuelta y se iban.
Ricardo Neily disfrutaba trabajar en el campo. Tal vez porque así fue criado. En medio de animales, comida del campo y extensos terrenos de tierra a su alrededor. Eso lo hacía sentirse libre y le daba esa fuerza de voluntad propia de él. Aquel sueño se iba concretando en su mente, pero había que plasmarlo en la realidad. Contrató a un ingeniero y se pusieron manos a la obra. Diseñaron y planificaron las futuras calles de la ciudad. El coraje, la valentía para abrir el surco en la montaña y sembrar esas semillas de progreso. Lo que quería dejar un legado de este país que la recibió con las puertas abiertas. A finales del año 44, los gringos desembarcaron en Golfito un contingente de soldados con equipo especial para hacer caminos, trochas, con la intención de abrir el trayecto entre la zona sur de Costa Rica y Limón, pasando por San Vito, pensando en que eso ayudaría al propio pueblo que él estaba echando a andar en ese entonces, y desde luego la comunicación con San Vito. Él dispuso de una área de terreno donde hoy están los tanques de él allá en la fuente. Ahí le alquiló al ejército de Estados Unidos para que montaran su cuartel, sus campamentos y empezaran a trabajar en la trocha hacia San Vito. Por suerte, la Segunda Guerra Mundial termina a mediados del año 45. Los gringos abandonan el proyecto. Para ese entonces apenas habían avanzado hasta donde está la torre, el mirador La Torre. Se dio la situación de que los italianos empezaron a ver la posibilidad de seguir el proyecto que los gringos habían dejado botado. Don Ricardo le ayudaba a los italianos a conseguir combustible con la compañía bananera, a conseguir combustible con el gobierno para que los italianos siguieran abriendo esa trocha. Cuando la compañía bananera iniciaba sus actividades en Coto a inicios de los años 50, Ricardo decidió abrir varios negocios en su pequeña pero creciente villa. Abrió una carnicería, una tienda de abarrotes e instaló varias cantinas de aquella época. Con el fin de atraer gente a sus negocios, compró un bus con el cual ofrecía servicio de transporte a los trabajadores de la compañía bananera desde las fincas hasta Villa Neily. Esto hizo que el comercio en el pueblo fuera creciendo. Viendo el avance, Ricardo decidió dar en alquiler sus negocios para que otros comerciantes se asentaran junto a sus familias y hacer crecer el pueblo. La escuela allá abajo, donde se paran los taxis rojos, en el día era una banca y era la escuela. Cuando don Ricardo Neily le vendió a Luis Hernández, un español, entonces los niños quedaron sin escuela y sin cine que había allí. Entonces cuando construí, pasó la escuela para arriba y entonces construí yo los pupitres. Para facilitar la salida y llegada a la villa desde puntos más alejados, Ricardo decidió construir una pista de aterrizaje. Fue de mucha utilidad para la zona hasta que, a los pocos años, la compañía bananera construiría su propia pista de aterrizaje más moderna en Coto 47. Con el tiempo, empezó a llegar más gente de las fincas bananeras, por lo que las necesidades de la población fueron aumentando. Fue así como Ricardo Neily donó varios terrenos para la Iglesia Católica.
una escuela más adecuada y la antigua plaza de fútbol, la cual era un punto de encuentro para muchas personas, principalmente los fines de semana. Dando él esas donaciones a las instituciones venían y venía ya más personal, más gente, venía más el progreso. Por ejemplo, el área del mercado, eso lo regaló la cuadra, y después yo había regalado la cuadra para que el mercado se hiciera o lo construyera, dio 20 millones de colones, que en aquel entonces tal vez no se construyó con eso, pero ahí está el mercado que ni Cortés ha tenido un mercado como aquí, ni Golfito. No era de las personas que se aferraban a un precio, como muchos que ponen el precio y de ahí no se mueven. Él no, él escuchaba ofertas. Y daba facilidad en los créditos, en su finca, fue dividiéndolas y dándole pedazos a la gente o financiándole los pedazos y que los vayan pagando a bonitos, ¿verdad? Y así se fue engrandeciendo el pueblo. Yo llegué a esta zona en el año 1970, justamente a laborar para la compañía bananera. Yo fui a Ciudad Neyli en julio de 1979, pero trabajé en Laurel de Corredores. Comencé a visitar Ciudad Neyli cuando hacíamos traslados de pacientes, porque en Laurel lo que había era un centro de salud y el hospital de referencia era el hospital viejo, que se llamó, de Ciudad Neyli. Ahí comencé a ir con la ambulancia a dejar pacientes cuando así lo requerían. Así conocí Ciudad Neyli. Yo conocí Ciudad Neyli por primera vez en 1965. Vine a ver a un familiar, a Golfito, y de ahí me trajeron, vine en tren hasta la Cartonera, que llamaban ahí, hasta ahí llegaba el tren. De ahí había que caminar como 200 metros para llegar a donde estaban los negocios de don Ricardo Neyli. Y me gustó en ese momento de cómo era todo por acá en la zona, porque yo no conocía la zona. Cuando niño yo escuchaba decir de Villa Neyli, siempre era Villa Neyli. Aún hay personas que todavía usan esa frase, Villa Neyli, o Villa Neyli, como decían. Cuando yo llegué a Ciudad Neyli en 1978, me gustó el pueblo, su tranquilidad, y decidí quedarme. Ciudad Neyli era un pueblo muy pintoresco, sus calles eran de lastre, típico pueblo sencillo, quieto. No es la misma Ciudad Neyli de hace muchos años, ¿verdad? Aunque siempre ha sido una ciudad muy bonita, muy acogedora. La gente era muy calmada en sí, las familias establecidas, y se respiraba un ambiente de tranquilidad. Entonces era un pueblo que estaba surgiendo. Soy Flori Chávez Barrantes, soy administradora de Ricardo Neyli Limitada. Mi nombre es Augusto Duarte Aguilar. Actualmente vivo en Ciudad Neyli, El Ceibo. Soy pensionado, tengo 11 años de pensionado, laboré para el Banco de Costa Rica. Mi nombre es Gladys Méndez Arrieta, soy oriunda de Zarcero y estudié medicina en la Universidad de Costa Rica. Hace 3 años me jubilé, así que esa es mi profesión actual, jubilada. Mi nombre es Albino Morera Porras y laboro para la empresa en guarda de seguridad de la Casa Cultural de Ricardo Neyli. Mi nombre es Paula Venegas y vivo acá en Ciudad Neyli. Conocí a don Ricardo Neyli un día 12 de noviembre de 1979. Me di cuenta que don Ricardo Neyli necesitaba una secretaria y yo me animé y me vine. Tenía tanto miedo, las piernas me temblaban de los nervios. Caminé por todo este camino que está al frente de la casa de don Ricardo Neyli
oía el crujir de las hojas secas donde yo caminaba y llegué donde vi a ese señor tan alto, sentí una gran impresión. A don Ricardo Neily lo conocí como 6 meses después de que mi llegada a Ciudad Neily. A don Ricardo yo no diría que lo conocí, porque fue parte de mi vida. Yo nací, di mis primeros pasos, pronuncié mis primeras palabras y ya él era parte de mi vida, ya estábamos juntos. Después de 2-3 años ya conocí personalmente a don Ricardo, porque en calidad de directivo que era puramente de la UTG, Sindicato de la Compañía Bananera, me tocó relacionarme con don Ricardo para efectos de negocios, tratar de conseguir un local para oficinas del sindicato. En algún momento, una persona conocida de él me invitó a ir a la casa y esa fue la primera vez que don Ricardo nos atendió muy bien con un almuerzo y algunas copitas también, ¿verdad? Esta carta yo la escribí en razón a enterarme de la historia de una persona que se relataba en uno de los diarios de circulación nacional como la persona que fundó una ciudad en el sur del país que hoy pues lleva su nombre. Don Ricardo me invitó a raíz de eso a una visita aquí a la ciudad y a pasar unos días con él en unión de mi familia, mi esposa, mi hija. Era como el típico padre o abuelo costarricense. Se preocupaba por mis hijas y por mí como si fuéramos su familia. Si tuviera que describir a don Ricardo, lo describiría como mi abuelo, porque eso fue, no solo mío, fue un abuelo compartido con mi hermana, con mis vecinos Albania y Marlon, que crecimos junto a él. Conocí a don Ricardo Neily por medio de mi familia, la familia de mi señora, por medio del licenciado y maestrado Juan Jacobo Luis. Juan Jacobo y los maestrados iban mucho a Panamá por razones de trabajo de la corte. Y Ricardo le ofrecía siempre su casa de descanso antes de llegar a Panamá. A don Ricardo tuve la suerte de conocerlo en aquella época en que se hacían las transmisiones maravillosas de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. Es que él siempre se relacionaba con todo el mundo, era un hombre muy humilde. Se viste como humilde y se habla como humilde y vive como humilde. Cuando nosotros nos reuníamos con don Ricardo Neily en su casa, siempre, a él no le gustaba ir a otras casas. No es que no fuera, fue en alguna ocasión, pero a él le gustaba que fuera en su casa y nos atendía espléndidamente. Mi estadía acá, a la sombra de la persona que yo diría puede ser el mejor anfitrión del mundo, pues fue maravillosa, porque don Ricardo se encargó, como creo que lo hacía con todo el que llegara acá, de que esa estancia fuera pues llena de cosas buenas. Y este señor grandote con unas manos grandes, con una voz grave y muy cariñoso, muy amable con nosotros, gran conversador. Sí, ahí fue cuando conocí yo a Ricardo Neily. Yo conocí a don Ricardo Neily cuando tuve la necesidad de legalizar esta propiedad, porque de hecho esta propiedad cuando yo vine no teníamos escritura. Era muy, en ese sentido, muy amigable, que nos invitaba a que fuéramos a veces así a algún lugar. Vamos al lugar tal restaurante, porque él me alquila a mí, él me paga a mí. ¿Ah? Y a la hora de pagar, que quisiera pagar, entre todos pagamos, no, ustedes reciben sueldo, dice, yo no, yo recibo alquileres. Entonces que rebaja del alquiler toda la invitación.
Usted se servía lo que quisiera y lo que se podía comer. No le permitía que usted le dejara el trago que se servía o la comida que se servía, no. Coma lo que quiera, beba lo que quiera, pero no me desperdicie. Él siempre, si había alguien, él tomaba un trago. Si todos nos despedíamos para irnos y él se acababa de servir un trago, él cogía el trago y lo ponía en el congelador, porque a él nunca le gustó tomar solo. Él nunca tomó un trago de licor estando solo. El que tomaba licor, bien, y el que tomaba fresco también. Aquí don Ricardo nunca le servía a usted la comida, ni el trago, ni el fresco. Usted se servía lo que usted quería. Hacíamos picnic, íbamos para los ríos y ahí llevábamos de todo, desde comida hasta birra, dijo el otro, en aquella época. Sí, y ahí disfrutábamos, hacíamos juegos y todas las cuestiones con los hijos. Todos los días llegábamos y sabíamos que teníamos derecho a nuestra cuota de helado, de refresco, de galletas. Siempre compró lo mismo, siempre compraba galletas cremitas, no sé por qué. Siempre compró bolitas de queso, tampoco sé por qué. Y el helado siempre fue de fresa. No sabíamos que había otro sabor de helado porque solo ese se compraba. Y ahora ya viejos a veces nos hemos reunido, dice mi hermana, vengo con un menú estilo abuelo Ricardo, y es porque trae una caja de helado de fresas, bolitas de queso y galletas cremita. Yo iba con los chiquillos, usted sabe cómo son los chiquillos, que se comen todo y que mami, que quiere ir al baño. Y se vuelve y me dice, doctora Méndez, porque él hablaba así, no hablaba muy bien español. Decía, ¿qué será que sus hijos que vienen aquí siempre tienen ganas de cagar? Y le digo, Ricardo, porque usted les da demasiado comer. Ay, vieras vos. A principios de los años 70 se dio la toma de los precaristas de los terrenos que configuran el área del cementerio a Río Nuevo. Don Ricardo Neily mandó a traer a los abogados de los precaristas. Como era lógico, don Ricardo tenía muy bien definidas sus metas, sus propósitos para este pueblo, y le dijo, ahí está esa finca, repártala bien repartida, quiero que la gente esté tranquila, no quiero que hayan glotones que se queden con la mejor tajada y otros sin nada, repártanlos y que trabajen todos para que me ayuden a hacer pueblo. Don Ricardo Neily siempre se preocupaba mucho por todas las personas que tenían alguna necesidad. Muchachos que necesitaban dinero para estudiar, por ejemplo, él daba becas. Luego familias que a veces tenían necesidades económicas para comer, entonces él también pues nos pedía que por medio de las damas voluntarias del hospital que buscáramos esas familias y ayudáramos también. Donó los terrenos para la construcción de la UNED, el INS, la estación de bomberos y otras instituciones importantes para el progreso de la población. Desde que estaba joven, era común verlo como invitado especial en actividades, recibiendo múltiples reconocimientos por parte de la comunidad. Conforme pasaba el tiempo, Ricardo Neily sintió la necesidad de crear un lugar de entretenimiento para las familias. Fue así como creó el Centro Turístico Neily, un lugar distinto en donde las personas podían disfrutar sus días sin tener que salir del pueblo. En sus inicios, el uso de las instalaciones era gratis, ya que su idea era que los niños de escasos recursos pudieran disfrutar. Pero después de un tiempo, los costos de mantenimiento lo obligaron a cobrar la entrada. Contrario a lo que la gente piensa, en algún momento escuché a alguien decir que no, ese señor es muy serio, no le gustan los niños. Yo no sé a cuál Ricardo Neily conoció la persona que me dijo eso, porque para nosotros era una aventura.
no solo por las cosas de comer, sino por andar por la propiedad, las lagunas que en aquel momento eran más que ahora, los árboles que estaban llenos de frutas, caminábamos entre los gansos, los patos, las codornices, las iguanas. Casi que podía escuchar la sandalia, la pantufla donde la arrastraba, prof, 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 mientras nos seguía a todos con la mirada. Muy inteligente también en su modo de apreciar las cosas, con una gran sabiduría ya a esas alturas de la vida. En fin, ya era un maestro de la existencia. O sea, charlar con don Ricardo era un deleite, era una maravilla, y sobre todo sabiendo que era un hombre, un pionero. Y yo respeto mucho a los pioneros porque yo me he pasado la vida siendo pionero. Fui pionero en Chile de la televisión, fui pionero aquí de los grandes programas que ya se perdieron de la televisión y de los grandes eventos que transmitía la televisión. Fantástico. El espectáculo grande de la televisión nacional presenta este domingo la gran final del verdadero y original. La capilla y el museo fue una idea albergada durante 14 años, que no se podía hacer nada por un proceso legal. Cuando ya terminó y ya sentimos la libertad de poder hacerlo, tuve la idea de hacerle algo al estilo libanés, que era donde eran sus raíces. Entonces me metí a internet y busqué una capilla que me gustara. Entonces la plasmé en un papel y se la enseñé a mis colaboradores y les dije, ¿ustedes se animan a hacer esto? Y me dijeron, claro, jefa, démosle, vamos a ver cómo sale. Y así salió esa preciosa capilla que nos sentimos muy orgullosos en este momento. Y yo creo que es un reconocimiento que si él tuviera le agradecería también a Flori de este proyecto que siempre él deseó hacerlo en vida. Creo que es un reconocimiento muy merecido y que ojalá perdure. Siempre pensé en conservar todas sus cositas, sus mejores fotos, su ropa, y que la gente lo vea donde lo tengo. Entonces por eso convertimos ese cuarto en un museo donde toda la gente de Ciudad Neyli pueda llegar a ver todas sus pertenencias. ¿Qué puedo yo decirle a la señora Flori Chávez? Mano derecha de don Ricardo siempre. Es más, de hace 22 años atrás, pues ella nos recibió aquí también. Ella se encargó inclusive de localizarme luego de que yo le había escrito a don Ricardo para pues transmitirme el deseo de don Ricardo de que viniese acá. Y yo creo que en ella encontró eso que a él le gustaba, que era una muchacha sumamente capaz, inteligente y que andaba siempre adelante de las cosas. Cuando él decía, hagamos tal cosa, ella le decía, sí, don Ricardo, ya está hecho. Sigo trabajando para esta empresa porque él me lo pidió. Un día me dijo, si yo falto, usted tiene que seguir adelante. A mí me pidió que siempre, si él moría, que no la abandonara, que siempre la apoyara. Caso que yo siempre cumplí con esas palabras. Estuvo momentos ellas muy difíciles y yo nunca le dejé de apoyarla. Siempre estuve a la par de ella, moralmente. Siempre que estoy trabajando me imagino que él está aquí, que él está en su cuarto, o que llega en cualquier momento a darme una orden, o que llega de viaje. Mis hijas me vacilan porque vamos a comer a un restaurante y yo estoy viendo la hora, ya es hora, ya voy a entrar, aunque ella me diga, mami, pero si usted no tiene jefe, ya es algo que está aquí en mi corazón, mi responsabilidad. ¿Cómo estamos, Augusto? ¿Qué? ¿Cómo estamos, Víctor? Todo bien.
¿Qué pensaría don Ricardo de lo que hoy han visto mis ojos en este acto, este gran homenaje? Interpretando lo que vi en su mirar, sintiendo de alguna manera lo que percibí en su corazón. Hoy, don Ricardo estaría o ha de estar en cualquier punto del universo en que se encuentre, gozoso. Siento que me han apoyado mucho también la junta directiva de la fundación y entre todos nos sentimos muy realizados de ver plasmado todo esto y deseamos que todo Ciudad Neily nos apoye para que el legado de don Ricardo Neily siga adelante. Más allá de sus orígenes, yo creo que no fui consciente de que su origen estaba en otro país hasta conforme fui creciendo y me contaban su historia o él mismo me lo explicaba porque era un típico abuelo costarricense. Don Ricardo nunca volvió al Líbano. Siempre se enamoró de Costa Rica. ¿Y qué obra puede ser para este país? Creo que don Ricardo nunca se casó por su carácter fuerte, independiente, tenía un espíritu libre. Tal vez eso asustaba a las mujeres. En alguna ocasión llegaba gente que no era del grupo y al rato se ponían con algunas características especiales, digamos, como de piropear a una de las mujeres que estábamos presentes. Y lo vi, por lo menos en 2 ocasiones, levantarse y pedirle a la persona que se retirara de su casa, que en esa casa se respetaban todas las mujeres que llegaban. Tenía una forma de disculparse con las personas. Siempre las llamaba y las invitaba a tomarse algo. Y si se peleaba conmigo también me llamaba, me decía, hola, linda, ven a tomarse un té. Tacaña, no, creo que no le cabe esa palabra porque él fue siempre, para mí fue bondadoso. Alguna gente pues dicen esas palabras, pero porque tal vez no compartieron con él sus ideas. Yo tenía una imagen, o un criterio más bien, muy negativo de don Ricardo. Sentía temor de irle a solicitar que me vendiera la propiedad por todos esos juicios de valor negativo que me habían dado. Y hasta que al fin tuve el valor de dejar los prejuicios y él me dio la gran facilidad de venderme esta propiedad. Digamos, si él tenía unos ingresos mensuales de 100.000 colones, un 33% era que se gastaba, digamos, en fiestas con los amigos y con familiares y todo eso, o sea, porque él siempre decía eso, de que ustedes tienen sueldo, no, yo pago, yo recibo alquileres. Esa era la encina de él, pero él se sentía contento reunido con los amigos. Si don Ricardo hubiera sido como la mayoría de las personas de apego a lo material y conforme más tengo, más quiero, y don Ricardo hubiera sido uno de los hombres más adinerados de este país. Yo no creo que él realmente haya perseguido así enriquecerse, o sea, lo suficiente para tener una vida cómoda. Me acuerdo una noche que estuvimos hablando largo sobre las vacaciones que él se tomaba. Y eran unas vacaciones de ensueño. Él me contó, por ejemplo, un viaje que hizo sobre el río Nilo. Entonces él me empezó a contar que se salía desde el Cairo hasta el origen del Nilo. Tuvo dinero 3 veces en su vida y lo perdía. Volvía a levantarse en su economía y la volvía a perder. Y en la tercera vez fue que ya él se mantuvo. Tampoco era un hombre ostentoso para nada. Era de una humildad que eso era lo que a uno lo conquistaba para poder entablar un diálogo con él, para que uno se sintiera cómodo en su casa. Entonces ese tipo de personas cada vez son más escasas, ¿no?
Los dos mayores temores de don Ricardo era quedarse sin dinero y volver otra vez a vender tiliches por las calles de ya mayor. Y además tenía temor a la vejez porque decía que tal vez no iba a encontrar quien lo cuidara cuando al final de sus días. Cuando uno compra una revista en un kiosco o en una librería, lo primero que se fija es la portada, ¿no? Y resulta que Neily es la portada sur de Costa Rica. Muy impresionado con el desarrollo que ha tenido Ciudad Neily, porque yo siento que para nada se ha estancado. Es una ciudad pujante, una ciudad dinámica. Y al día de hoy podemos ver cómo Ciudad Neily ha avanzado, ha prosperado, más instituciones públicas, más negocios, más comercios, más infraestructura, que aún todavía vemos cómo se está avanzando en infraestructura, vemos como todavía la municipalidad y el INS están ahí haciendo sus construcciones y muchas otras obras. Me siento feliz, muy contento, que un ciudadano libanés fundó una ciudad como Ciudad Neily, cómo transformó a través del tiempo, y espero que Ciudad Neily llegue a ser una gran ciudad muy importante para Costa Rica y para los costarricenses. Sí, vi un anuncio que pusieron a la entrada, que le pusieron corredores. Aunque Corredores sea el cantón, yo creo que el nombre debió haber sido Ciudad Neily. Creo que a él le gustaba celebrar la vida, celebrar mi vida, celebrar conmigo, con la gente que era importante para mí, que me amaba. Y siempre nos festejó. Yo que cumplo años en diciembre era de fiesta. Fue como un padre para mí, un segundo padre, y un abuelo para mis niñas. Y a él le gustaba que todos los chicos vinieran, y no eran fiestas de 10 niños, eran fiestas de muchos niños, y le encantaba escucharnos, vernos sonreír. Y así conforme fuimos creciendo, cuando cumplí 15 años todavía lo tenía conmigo, todavía me celebró, y eso es un lindo recuerdo que tengo. Don Ricardo me comentó que él quería hacer una fundación, pero en vida de él, para verla trabajar, pero que él ya se sentía muy mayor para hacer eso. Entonces yo le dije que yo también tenía esa idea en mi corazón, pero que yo no tenía dinero, y él sí lo tenía, entonces que por qué no lo hacía y que yo lo apoyaba. Y así nació la Fundación Neily el día 27 de septiembre de 1995. Siempre ayudaba al hogar de ancianos, se sentía identificado, y él donó los terrenos donde están ahora las instalaciones del hogar de ancianos, y también dejó un acuerdo en la fundación donde se le donara todos los meses una cuota al hogar de ancianos, tal vez con el fin de que en algún momento en su vejez se le iba a necesitarlo. Cuando él notó en ella o vio en ella que él podía tener confianza, porque era una joven trabajadora, sencilla, o sea, tenía todo lo que a él requería en su empresa. Aprendí muchas cosas de don Ricardo, pero lo que siempre me recuerdo que me decía era no revolver la amistad con los negocios. Y a mí siempre me decía que mi peor defecto era ser tan ingenua, que creía que todas las personas pensaban igual a mí. Yo creo que él, dentro del grupo de amistades, él escogió algunos hijos y yo creo haber sido una de ellas. Yo perdí mis padres muy joven y encontré en él una persona que sentía que me quería y además me regañaba. Entonces yo creo que se ajustaba muy bien a ser un padre.
Cuando se le celebraron los 75 años, viera que fue muy bonito porque todas esas amistades y todo fue que le hicimos el cumpleaños a don Ricardo, los 75 años. Hubo mariachis y nos vestimos de chef con gorro rojo y una bata y toda la cosa, vestidos de blanco y negro y servíamos. Ahí hay un compañero también que había un chancho asado y entonces él llevaba el chancho y bueno, eso fue con los mariachis fue muy bonito que ese cumpleaños de don Ricardo, pero eso se lo hicimos nosotros como agradecimiento y la amistad que había en ese momento. El día 13 de junio de 1987 a las 8 pasado meridiano, debemos estar presentes en el rancho Guaymí para celebrar el natalicio de nuestro querido amigo don Ricardo Neily Hope. Que Dios lo bendiga y lo conserve para el bien de esta comunidad. Recuerdo a don Ricardo ese día que estaba feliz por estar reunido con todos sus familiares de San José y las personas más allegadas aquí de Ciudad Neily. La idea de la fiesta salió por un grupo de amigas que inventamos hacerle un fiestón que él nunca se lo olvidara. Entonces invitamos a las personas más allegadas a él de la comunidad y entre todos hicimos un comité y organizamos la fiesta y cobramos una cuota y ese día fue el día más feliz de su vida. Que no extrañaron un vacilón, ¿verdad? Porque él vacilaba con uno y yo vacilaba con él, yo le vivía haciendo los comentarios eso y jodiendo, ¿verdad? Como él hablaba. Es lo lindo estar en un lugar que la gente la quiere, es lo más lindo, que la gente la quiere. Felicidad para todos. Abrazo. Él dijo que el día en que no pudiera cepillarse los dientes y rasurarse por sí solo, desearía morir. El 31 de diciembre del 99 estaba rasurándose para el cambio de milenio y le temblaba mucho la mano. Y terminé de hacerlo porque él ya no podía. Él murió el 8 de enero del 2000 en la Clínica Católica. Ese día yo llegué temprano y él todavía estaba con vida. Le tomé la mano y la doctora que estaba con él me dijo, háblele en el oído que él todavía escucha, que lo último que se pierde es el oído. Entonces le dije muchas cositas a don Ricardo. Y en ese momento llegó el doctor Gerardo Quesada, que era muy íntimo amigo de él. Le tomó el pulso y en ese momento ya falleció. Ese día, toda Ciudad Neily, toda la tierra de Ciudad Neily fue regada por las lágrimas de toda esta comunidad. Algo que me agrada pensar en medio de lo difícil y doloroso que fue que no murió solo, que tuvimos el enorme privilegio de acompañarlo hasta el último suspiro, al menos mi mamá y yo. Mi hermana estaba pequeña y se había quedado acá en Ciudad Neily, nosotras sí estábamos en San José, pero nos queda esa satisfacción de haberlo acompañado hasta lo último. En ese momento yo estaba en la playa, andaba de paseo con mis hijos en Guanacaste y Flori me llamó por teléfono para avisarme que don Ricardo había fallecido. Mucho dolor en mi corazón porque el sentimiento que él había creado para nosotros era recíproco. Yo me encontraba en mi finca, en el Ceibo, cuando recibí esa noticia un 8 de enero. Llegó a mí la noticia a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Porque lógicamente esto no iba a pasar desapercibido para los medios nacionales. Pues el fundador de Ciudad Neily era noticia en ese momento. De alguna manera rememoré ahí, en ese instante, los días que pasamos juntos.
Al principio fue muy doloroso, totalmente, me sentí sola, sin su presencia. Yo necesitaba preguntar qué hacer y no estaba él para resolver tantos problemas. Y también me sentí mal porque dije, ¿por qué tengo yo que dar la cara por algo que no es mío? ¿Por qué tengo que seguir enfrentando esto que ya no me pertenece? Pero seguí adelante. Don Ricardo nunca me perdonó a mí que yo me hubiese venido de Ciudad Neily. Él me lo reprochó siempre. Él primero me decía, no se vaya, usted es de aquí. Quizá esa fue la parte que más me dolió y sentí en mi corazón que no hubiéramos llegado a un acuerdo de que era necesario de que yo me viniera de Ciudad Neily. La verdad es que era nuestro deber de todas las personas participar y despedir a don Ricardo Neily como se hizo. Su vela, sus honras fúnebres, me siento agradecida con la comunidad porque tampoco murió solo, tampoco se despidió solo. Asistió bastante gente al entierro, por cierto, y que fue en la casa de él, en el terreno de que él siempre quiso fuera un museo. El cuerpo está en el mausoleo, pero su alma está en toda la ciudad Neily, guiando a todas estas personas que viven en esta zona. La que se muere la materia, pero el alma nunca se muere. José Martí decía una frase maravillosa, dice que no importa la muerte, o no es verdad la muerte, cuando se ha hecho bien la obra de la vida. Y si hay alguien que hizo bien la obra de la vida, es Ricardo Neily. Cuando uno hace lo que a uno le gusta, no se mide. Entonces el cuerpito a veces resiente. Uno se convierte en un workaholic, como llaman, un alcohólico del trabajo. No alcohólico de alcohol, sino que del trabajo. Y no se mide. Como eso de las 2 de la tarde, que era normalmente la hora en que él se levantaba de su siesta, yo vine a visitarle y me dice, mira, llévame a conocer Copedropal. Le digo, don Ricardo, el camino a Copedropal está muy malo, está muy feo, el camino de la frontera para allá está muy feo, muchos huecos. Usted está muy fregadito de salud, le digo, no le hace nada bien. Le digo, usted dice si lo llevo. No, está bien, no vamos. Vamos a Río Claro, dice, vamos de Papili. En este automóvil fue donde Ricardo Neily realizaría su último viaje antes de sufrir complicaciones de su salud y ser trasladado a San José. Hasta el día de hoy, ha estado igual de abandonado que la historia de la ciudad, en donde se encuentran él mismo y su dueño. Yo le diría a la comunidad de Ciudad Neily que nos ayude a extender ese legado de don Ricardo, que los maestros y los profesores le enseñen a los niños y a los estudiantes la historia de don Ricardo, que vengan aquí y conozcan a dónde está él, dónde está su museo, y ahí hay toda la historia y pueden aprender. Yo le diría a la gente joven o nueva en Ciudad Neily que lo que uno aprendió formándose en esa ciudad fue de mucho valor. Porque es muy sencillo, porque uno debe saber quién fundó esta ciudad. Alguien tuvo la inteligencia, el coraje, el valor de poner, digamos, toda su mente, su capacidad intelectual, económica para fundar esa ciudad y dársela a las futuras generaciones. Y las futuras generaciones, si no investiga y no llega a saber quién es el fundador, yo creo que es una generación que está totalmente perdida y necesita rescatarla. No se puede avanzar hacia el futuro si no se conoce el pasado.
sería como un árbol sin raíz. Cualquier viento lo va a botar. Los que viven ahí, que valoren vivir en una ciudad tranquila, amigable y donde se pueden tener todas las posibilidades del mundo. Y se lo digo por experiencia propia, porque mis hijos así lo tuvieron. Dicen que un pueblo sin cultura es un pueblo sin identidad. La cultura es lo que identifica a un pueblo. Y dentro de la cultura obviamente está la música. Grandes culturas ancestrales como actuales usan sus canciones, usan sus músicas para enseñarle la historia a las generaciones. Bienvenidos amigos a este bello lugar. Ciudad Neily se llama nuestra hermosa ciudad, con su gente que ríe, regalando amistad, que trabaja, que lucha por su prosperidad. Fui allá al lote trasero de mi casa y desde ahí se ve la montaña. Ese cerro lo he admirado desde niño y pude ver cómo ese cerro venía y bueno, de Ciudad Neily prácticamente está al pie de ese cerro, decía yo. Y empecé yo a inspirarme con la parte del estribillo de la canción que dice al pie de la gran montaña donde nace el río Corredores. Entonces me fui inspirando. Que va bañando el valle de Coto. Está Neily, mi ciudad, rodeada de naturaleza y de tierras que dan su sustento, donde el niño corre libre como el viento. Está Neily, mi ciudad. Yo usaría la música en realidad para enseñar a las futuras generaciones acerca de Ciudad Neily, porque pienso que los niños y los jóvenes y aún nosotros los adultos necesitamos conocer muchas cosas de Ciudad Neily. Cada vez que camino por tus calles yo voy saludando a mi gente y mi afecto les doy. Es mi anhelo y plegaria que por esta ciudad el Señor de los cielos le dé prosperidad. Yo pienso que el principal valor que tienen las ciudades es su gente, el pueblo. Y si ese pueblo ha tenido un mentor, un guía, como Ricardo Neily, me imagino que esos valores que Ricardo esparció en los corazones de todas las personas son los valores que van a seguir perdurando. Ese es el capital humano más valioso que puede tener una ciudad o un país. Le falta bastante a Ciudad Neily, pero pienso que con la ayuda de toda la gente emprendedora aquí podemos lograr muchas cosas más aquí en Ciudad Neily. Ahora que está tan de moda esto del emprendedurismo, que le llaman, y hay cursos y ayudas y todo lo demás, eso era Ricardo Neily, un emprendedor. Él pudo haber profundizado más su amor hacia este lugar al ver que tenía su apellido. Lo pudo ver como un hijo más, ¿verdad? Como cuando uno hace un disco, como cuando uno hace una canción, uno lo ve como un logro, como un disco. Es así igual con los hijos son un logro, es algo que uno ama. Mire, Señor, todo lo que usted ha hecho, de alguna forma usted lo soñó, fue su ideal y también gracias a su carácter, a su tenacidad, a su voluntad, a su amor también, a su generosidad. Pues aquí está esta joya que representa Ciudad Neily. Muchísimas gracias por haberte conocido, por haber tenido la suerte de compartir momentos muy buenos, momentos realmente enriquecedores para mi persona,
porque gente como tú no se encuentra fácilmente en la vida. Hay gente que lucha un día y son buenos, hay otros que luchan una semana, pero hay algunos que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Y Ricardo Neily, tú eres un imprescindible. دون ريكاردو أنت لبناني أصيل، وكل ما فعلته في كوستاريكا وعملته أقول لك يا ريكاردو عملت بأصلك، رحمك الله، وأنت هناك في الفردوس مع العائلة. Don Ricardo, eternamente agradecido de haber aprendido tantas buenas cosas de usted, de haber recibido los consejos que como un buen padre pudo haber sido para mí. Quiero agradecerte tu confianza, tu sinceridad que siempre me brindaste. También quiero agradecerle por el apoyo que siempre me diste cuando usted me brindó toda su confianza para realizar mi vivienda, para construir mi vivienda. Eso es una cosa que no lo olvidaré. Para finalizar, don Ricardo, yo pues pienso siempre hacerle a usted también ese agradecimiento. Aunque usted fallezca, yo siempre seguiré con esas palabras suyas, todos esos consejos que me dio. Ay, don Ricardo, cómo te he querido y cómo te quiero. Me duele mucho que te hayas ido sin haberme perdonado que yo viajara a San José, pero yo tenía prioridades, tenía hijos que tenía que terminar de educar. Pero sí me dolió mucho porque hubiera querido que me dijera: Gladys, tranquila, estuvo bien, váyase tranquila, pero no fue así, fue una lástima. Gracias, porque me diste un lugar del que simplemente nunca más quise salir, y eso fue por vos. Yo me fui de Neily cuando me fui a estudiar, pero Neily nunca se fue de mí, y regresé. Aquí estoy, aquí tengo a mi familia, y continúo en la medida de lo posible. Don Ricardo, no sería la persona que soy si no lo hubiera conocido. Le doy infinitas gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino y haberse convertido en un segundo padre para mí. Espero haber cumplido todas tus expectativas. Caminar hacia donde los sueños fueron un día, hojas de palma seca, imposibles de cruzar. Subir a una alta loma y ver que sí podía llegar a ese lugar donde no existe soledad. Pero si al fin del cuento tu voz se vuelve eterna, el viento llevará tu aliento en donde sale el sol. Tu alma y tu calor, tu espíritu y amor, tu voz se hará eterna y cantará esta canción. Y cuando la esperanza se la lleve la marea, se encargará el tiempo de poner la marcha atrás. El fruto de tu esfuerzo lo verás algún día. Tu huella será eterna, imposible de borrar. Tu alma y tu calor, tu espíritu y amor, tu voz se hará eterna y cantará esta canción. Tu alma y tu calor,
tu espíritu y amor. Neily se hará eterna y cantará esta canción.